Hora de un nuevo video. Bienvenido a Cadáver Exquisito. En esta ocasión, y por fin después de meses de hacerme pato, vuelvo con un trabajo sobre historia de México. El canal, siempre comprometido con la cultura en general, se alegra de compartirte un poco de lo aprendido en la visita al ex convento de San Miguel Arcángel en Huejotzingo, Puebla. Visita organizada por Mejistoría Consultoría Antropológica, a cargo del etnohistoriador Martín Carrillo Ibáñez, del cual estaré dejando su contacto en la descripción. En este video aprenderemos, entre otras cosas, la importancia que tenían los atrios conventuales y las diversas actividades eclesiásticas que en dichos lugares se efectuaban. Si parece que el trabajo se queda a medias, es que mi celular no tiene mucha capacidad, así que lo que verás es lo que logré documentar. Espero te parezca entretenido y quizás al terminar de verlo hayas aprendido algo nuevo. Sin mayores retrasos, vamos al video. Disfrútalo. Para nosotros es fundamental que entendamos cómo se dio el proceso de evangelización en estos recintos, y el atrio es la parte fundamental. O sea, a veces ni siquiera el templo y el convento, que es el lugar de morada de los frailes, no son los puntos medulares. Van ustedes a comprender por qué la importancia de estos atrios y por qué las dimensiones y por qué los elementos que tienen. Posición por parte de los españoles en lugares donde se veneraba a un dios prehispánico, y que entonces este dios fue sustituido por un santo o por algún Cristo, porque pues hay distintas advocaciones, ¿no? Que son los nombres que se le da. Por ejemplo, la Virgen tiene distintas advocaciones, ¿no? Sí. La del Pilar, la de los Remedios, la de Guadalupe, etcétera, etcétera. Pero el proceso de evangelización fue mucho más complicado, porque en muchas ocasiones nosotros pensamos que estos templos fueron levantados donde había un templo prehispánico, pero en el caso de Huejotzingo, en el caso de Tlaxcala, en el caso de Puebla, inclusive en el caso de Tepeaca, de Camachalco, gracias. Entonces, en estos lugares no sucedió eso, porque aquí es importante saber que el asentamiento prehispánico de Huejotzingo no estaba acá. ¿Ustedes saben dónde estaba? No. San Juan Loma, es aquí en las Barrancas. Ahí es donde estaba el asentamiento prehispánico de Huejotzingo, porque una de las características de los asentamientos prehispánicos de lo que conocemos como el periodo postclásico es que estaban situadas en las barrancas o en lo alto de las colinas. Eso porque todo el postclásico se caracterizó por enfrentamientos bélicos, ¿no? Entonces las barrancas y los cerros eran lugares estratégicos de defensa. Ciudades como Huejotzingo o Tlaxcala fueron movidas de su asentamiento original, que estaba en los cerros, en las barrancas, a un lugar más plano para poder construir ciudades de planta se le llama ortogonal, que son estas calles como un tablero de ajedrez en unas planicies, ¿no? Y se tenían que buscar ciertas características para que el pueblo pudiera ser asentado. Eso es tener un afluente de agua cercano, ser un terreno llano y tener una tierra que fuera propicia para el cultivo. Entonces, en este caso, este no fue el asentamiento prehispánico. Es que la evangelización va a empezar con la famosa llegada de los 12 franciscanos en 1524. Nosotros vamos a poder ver una representación de estos famosos 12 en lo que es la sala de profundis del convento. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llegan estos primeros 12? Se empieza a organizar la evangelización sujeta a un método. Había habido ya presencia de religiosos desde la llegada de Hernán Cortés. Ya tenemos al fraile mercedario, Fray Bartolomé de Olmedo, y después tenemos a otros 2 franciscanos, a otro mercedario, y posteriormente en 1523 llegan otros 3 franciscanos, y entre ellos el famosísimo Fray Pedro de Gante. Se dan disposiciones para que la arquitectura religiosa cristiana tenga ciertas características. Si ustedes se dan cuenta y han visitado todos estos conventos que tenemos en Puebla, ven hacia el poniente. Huejotzingo, Calpan, el de Cholula, el de San Francisco de Puebla, Tepeaca, Tecamachalco, todos ven hacia allá, porque se dice que el ábside, que es donde está el altar, debe de ver hacia el oriente por donde sale el sol, en una analogía con Dios, que es el cielo. De hecho, algunos templos tienen una ventana en lo que es el ábside para que entre la luz y caiga sobre el altar. Algunos lo tienen, otros ya no. Otra cuestión es que se dice que las portadas van a apuntar hacia el Santo Sepulcro, ¿no? Hacia Medio Oriente. Esas son como que las ideas que se tienen. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta de la traza de estos pueblos, son en forma de tablero de ajedrez, y el templo siempre va a estar colocado del lado oriente.
Siempre, 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 siempre. Hay una diferencia entre fundar un convento y edificar un convento. La fundación corresponde solamente a que llegaban los frailes, elegían un lugar para sentarse y podían edificar una casa de adobes con techo de paja. Eso era fundar un convento. Edificar ya tenía que ver con levantar un edificio de medianas condiciones, de medianas características para poder residir. Y entonces en estos conventos nosotros siempre vamos a encontrar estos elementos, que es el templo, que es el convento donde residían los frailes, un atrio y en muchas ocasiones capillas fosas, que son las que están en las esquinas. Regularmente son 4. Una portada principal que da al poniente, otra portada que da al norte y otra que da al sur. Un plano de lo que era la capilla de naturales de la Ciudad de México, del convento franciscano, que se parece mucho a la capilla real de indios de Cholula, que son tipo mudéjar, ¿no? Así como mezquitas árabes, o sea, muchas columnas y originalmente cubiertas de techos de madera. Entonces, con base en esto, él logra la reconstrucción del primer convento franciscano de Huejotzingo. Y así eran, o sea, vean, unas columnas, probablemente de piedra y argamasa, con estructura de madera y techo de paja. Así eran los primeros conventos, y aquí están las habitaciones, ¿no? Así eran. O sea, él nos resuelve esa duda de cómo eran estos primeros. En las fuentes solamente encontramos que eran modestos, de materiales perecederos, de adobe y techos de paja. Es lo que describen, pero no sabíamos si es cierta cómo eran. Entonces él descubre que hubo 2 etapas constructivas del convento primitivo. Primeramente y luego uno, ¿dónde está? Uno todavía más rebuscado. Aquí está, bien. Entonces, eso, si se dan cuenta, ya tiene un ábside de piedra. Ya tiene sus columnas, todavía sigue siendo un techo de madera. Y aquí lo interesante es que aparece por primera vez el uso de la capilla abierta. O sea, antes de que existieran los templos como nosotros los conocemos, esto fue lo fundamental. Y estos fueron los primeros templos. Entonces, él descubre, ¿no?, que aquí en Huejotzingo se crean los primeros conventos. Entonces, él usa estos datos para generalizar que probablemente en Tlaxcala, probablemente en Huitzilopochtli, probablemente en Texcoco, así fueron los conventos primitivos, y en todos los demás lugares en que se fueron fundando conventos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? La arqueología resolvió el problema, y a partir de Mario ya nadie se atreve a decir que el convento primitivo estuvo en San Juan Loma. Probablemente, como dice Víctor, hubo una pequeña edificación, o probablemente sucedió como en Tlaxcala, que los franciscanos residieron un tiempo en el palacio de Maxixcatzi. Ahí les dieron unas habitaciones, pero ya se resolvió la incógnita. O sea, desde el inicio, el convento de San Miguel estuvo acá, aquí. Y aquí fue donde se refugiaron los señores indígenas, y aquí fue todo el borlote de 1529. Como ven, esto ya es la tercera etapa constructiva, en donde nosotros ya vamos a ver lo que es el patrón de construcción de mediados del siglo XVI, que ustedes van a reconocer en muchos conventos franciscanos y de otras órdenes de mediados del siglo XVI para adelante, ¿no? ¿Cómo le llamamos nosotros a este tipo de edificaciones? Le llamamos la traza moderada. ¿Por qué creen ustedes que se le llame la traza moderada a eso? ¿Ustedes le ven algo de moderado? No. Lo que pasa es que a raíz de esta fiebre constructiva que se empezó a dar un poquito antes de la mitad del siglo, el virrey, el primer virrey que nosotros tenemos en la Nueva España, Antonio de Mendoza, decide que hay que ponerle alto a esta fiebre constructora. ¿Han ustedes ido al convento franciscano de Tlaxcala? Cuando puedan, vayan, porque van a ver que es totalmente distinto a esto. Es un pequeño templo con un techo a 2 aguas de teja. La iglesia está acá y el convento está del lado norte. Aquí el templo está acá y el convento está del lado sur. Tiene una torre de este lado que está comunicada por unos arcos
con el convento. Por ahí hay un túnel, entonces comunica torre con convento. Tiene una capilla posa por allá, otra por acá y una capilla abierta abajo a un lado de la Plaza de Toros. Ese convento tuvo 2 atrios, uno superior, uno inferior, y tuvo 2 capillas abiertas, que una ya desapareció y la otra está muy fregona, todavía está de pie. Entonces imagínense las dimensiones de ese convento. Pero si ustedes lo ven, no tiene nada que ver con esto. Ese convento de Tlaxcala es más antiguo, es de principios de la década de los 30, 40, 50, se empieza a desarrollarse. Está arriba, ¿verdad? Está arriba, atrás del... sí, ya ahí, a un ladito de la Plaza de Toros, exactamente, a un ladito de la Plaza Chicotenca. Es una cosa enorme, ¿no? Sí. Es muy distinto a esto. Entonces lo que hace el virrey es poner un límite a las construcciones monumentales que se empiezan a dar, porque empieza a haber como que una lucha de egos entre las órdenes. Quieren que se edifique más fregón, ¿no? Entonces el virrey se reúne con los representantes de los franciscanos, los dominicos y los agustinos, que también fueron llegando a lo largo del siglo XVI, y entonces deciden que va a haber una construcción estándar para todos. Y a eso le van a llamar la traza moderada. Y va a constar, como les dije allá atrás, de un templo de cierta altura, con un convento de ciertas características, un atrio, las capillas posas, o sea, todas van a tener lo mismo. Si ustedes identifican bien el de Huejotzingo, pueden ir al de Cholula y es lo mismo. Es un templo grande, es un convento de ese lado y las mismas dependencias, un claustro alto, uno bajo, la fuente, la sala de profundis, el refectorio donde comían, la cocina, todo está igual. Por eso si tú vas, por ejemplo, a Tecali, que ya está destruido, puedes reconstruir el convento conociendo esto. Capilla Posa de San Juan Bautista, es esta. Y aquí también tenemos otros ángeles con otros elementos, si se dan cuenta. Tiene aquí una especie como de lámpara. Vamos a ver qué es lo que dice mi acordeón. Arco principal, Arco principal, ángel número 1, porta una ánfora que simboliza el agua con la cual Poncio Pilatos manifestó su imparcialidad en el juicio de Jesús, ¿no? Ángel número 2 carga una linterna que es símbolo de los escritos de San Juan en los que narra la aprehensión de Jesús. Pertenece a un libro que se llama Retórica Cristiana de Fray Juan de Valadez. Es del siglo XVI, él es franciscano. Aquí nos está resumiendo toda la función del atrio conventual. Primeramente tenemos la representación de los franciscanos que traen la iglesia al Nuevo Mundo, ¿no? Por eso dice aquí, primi Santae Romanae Ecclesiae Novo Indiarum Orbe, ¿no? ¿Qué significa? Portadores, se me estaba yendo. ¿Qué significa? Estos son los portadores de la nueva Santa Iglesia Romana en el nuevo orbe. O sea, está en la representación, ¿no? Y aquí tenemos a San Franciscus Pater Priorum, ¿no? O Piorum, ¿no? Piorum. Entonces aquí está San Francisco dirigiendo y aquí están otros franciscanos, ¿no? Tenemos acá también a Fray Martinus Valentinus, o sea, hace Fray Martín de Valencia, ¿no? Entonces es la alegoría, ¿no? Los franciscanos son los que traen la iglesia al Nuevo Mundo, ¿no? Ellos siempre políticamente quisieron enaltecer su labor, ¿no? Luego tenemos acá, por ejemplo, en esta parte de abajo, o sea, están enseñándoles la doctrina. Están siendo bautizados. Se están casando. Se les está dando un nombre. Se les está hablando de la creación del mundo. Se está aprendiendo canto. Es cementerio. Está Fray Pedro de Gante aquí, franciscano, dando su instrucción a través de imágenes. Así eran los primeros catecismos en la Nueva España, los testerianos. Catecismo testeriano o libro testeriano son unos libritos chiquitos con dibujitos. Así ellos estaban enseñando las cosas porque sabían que en Mesoamérica el aprendizaje era mediante imágenes. Entonces usaban la imagen para reforzar todo, ¿no? Luego tenemos aquí otras, ¿no? Confesiones, justitia, ¿no? Aquí también se decidía la cuestión judicial. Tenemos aquí misa, tenemos aquí
la comunión, y acá tenemos, y aquí la extrema unción, ¿no? Entonces aquí tenemos que esta capilla estaba dedicada a las mujeres, esta a los hombres, esta a los niños y esta a las niñas. Pues todo estaba perfectamente organizado. O sea, ahora nosotros ya no vemos tumbas, porque después de las leyes de Juárez se prohibió que los cementerios estuvieran dentro de las ciudades. Por eso los panteones se van a las orillas. Y entonces aquí lo que estamos viendo es cómo toda la vida religiosa del pueblo se llevaba a cabo en el atrio conventual. Inclusive antes de que se terminara el templo conventual, las misas se daban aquí afuera, como ahora, ¿no? O sea, el sismo nos hizo regresar a esos viejos tiempos, ¿no? Por eso les decía que la importancia del atrio. Y ahora también algunos investigadores nos dicen que probablemente aquí en Huejotzingo cada capilla poza estaba bajo la custodia de cada uno de los barrios. Eso es lo que nos han comentado también los investigadores, ¿no? Que no es descabellado decir, pues esta le corresponde al barrio de acá, esta al de allá, porque igual cuando se empezó a congregar todo aquí, se empezaron a crear estos barrios. La sala de profundis. ¿Por qué se le llama sala de profundis? De profundis son las primeras palabras de un salmo en latín, que empieza diciendo de profundis clamavit, o sea, desde lo profundo te llamé. Entonces se dice que en la sala de profundis es donde se velaba a los frailes difuntos, ¿no? Es aquí precisamente. Entonces aquí los elementos interesantes son todo lo que es la pintura mural en esta parte, es esa de imagen representativa de Huejotzingo, ¿no? La llegada de los 12 franciscanos que se están humillando ante una cruz de madera, ¿no? Y tenemos todos los nombres ahí, están encimados. Entonces, lo cual nos indica que se intentó poner los nombres de una manera al principio y después fueron cubiertos otra vez con estuco o cal y se escribió sobre ellos, ¿no? Y ahí está la leyenda, ¿no? Estos muy dichosos y bienaventurados 12 religiosos fueron los primeros fundadores de la fe en esta nueva iglesia. Salieron de España año de 1524, esto parece un 7, pero es un 2, 1524, día de la conversión de San Pablo, y llegaron a esta en viernes de vigilia, ya me perdí, de Pentecostés, del mismo año, y ahí tenemos los nombres, ¿no? Se alcanza a ver ahí Francisco Jiménez, Motolinía, el famoso Motolinía, Francisco de Soto, Fray, dice Miguel, pero es Fray Martín de Valencia, Fray Miguel de Jesús, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, Fray Juan de Rivas, Fray Juan de Juárez, Fray ¿qué dice ahí? Al Luis, ¿no hay? De Fuensalida, Fray al Luis, o sea, el Luis no sé qué de Fuensalida, y Fray Andrés de Córdoba. Entonces son los famosísimos 12. Es lo que les había comentado a ellos antes de que ustedes llegaran, que no fueron los primeros franciscanos que llegan a la Nueva España. Ya habían llegado otros. Entonces nos lo pintan como que son los primeros. O sea, son los primeros que van a someter la evangelización a un método. Pero no son los primeros franciscanos ni los primeros religiosos que llegan a la Nueva España. Tenemos que el primero es el fraile mercedario que acompaña a Cortés, Fray Bartolomé de Olmedo, que es el que bautiza a las mujeres tlaxcaltecas, el que es el que bautiza a la famosa Malinche, doña Marina, y tenemos que también hay un secular que es Juan Díaz, y luego llegan otros 3 frailes, cuando todavía no se consume la conquista de la Nueva España, uno mercedario, 2 franciscanos, y después, cuando ya se consuma la conquista en 1523, llegan otros 3 que les decía. Entre estos 3 tenemos a Fray Pedro de Gante, el famosísimo de las escuelas que les enseñaba ahí, ¿sabes? Instruyeron a los niños, ¿no? Entonces aquí tenemos una escena de cómo Cristo está lavando los pies, aquí está un lavabo, otra vez tenemos el escudo, tenemos ahí el anagrama de Cristo, de este lado tenemos a unas santas, a otras santitas, y aquí está San Pablo otra vez con su espada, y aquí una de las escenas más importantes en la historia del franciscanismo, ¿no? Que es la vida de San Francisco resumida en unas cuantas imágenes, ¿no? Tenemos a San Buenaventura y a San Antonio de Padua. ¿Cuál es la importancia aquí de San Buenaventura? Es considerado el primer biógrafo de San Francisco. Fue contemporáneo de San Francisco, fue franciscano.
pero es el que nos dio la versión más antigua de la vida de San Francisco de Asís. Y por eso los están poniendo juntos, ¿no? Ahí está San Francisco con sus estigmas, se ven los clavos en sus manos y en sus pies, está el cordón, está este Cristo, y de este Cristo se sale una cartela que dice Francisque vade, repara domum mea, y dice, está borrado ahí, dice tota destruitur, ¿no? Lo que yo alcanzo a entender es que le dice Francisco, ve, repara mi casa toda destruida, está toda destruida, ¿no? Entonces aquí lo que nos dicen es que esta leyenda condensa esa idea de que Francisco no interpretó esta cuestión como ve y repara la iglesia porciúncula de Asís que estaba en ruinas, no, sino que ve y repara el cristianismo de tu tiempo que está todo hecho una basura, con la corrupción. También ya sabemos que lo mismo pasó con Martín Lutero, y entonces él tenía todas esas ideas de ser un caballero andante, ¿no? De ir, conquistar la fama en las cruzadas, de matar a los infieles, matar a los árabes, a los enemigos del cristianismo, pero le falla. Primero tiene una pelea ahí con los de Perugia, es hecho prisionero, es hecho cautivo durante un año hasta que sus padres pueden pagar la recompensa, regresa frustrado a la casa, está en una especie como de aletargamiento postraumático por haber sido hecho prisionero, también enfermó muy gravemente y se nos cuenta que en esa enfermedad tuvo revelaciones. Y entonces después él, después de ciertas agitaciones espirituales, recibe de su madre un Nuevo Testamento, en donde él empieza a leer la vida de Cristo. Y entonces él empieza a adentrarse mucho en estas cuestiones y decide que la manera en la que puede reparar esa iglesia es siguiendo las enseñanzas de Cristo y volver a esa vida del cristianismo primitivo, ¿no? La humildad, la pobreza, el ayudar a las personas con desinterés, ¿no? Aquí dentro, si alguna vez regresan y encuentran esto abierto, van a ver los restos de un fraile, y hay otros dos, de otro hombre y parece una mujer. Vean el que tiene una vestimenta azul, porque eso les va a hacer confirmar que los franciscanos en el siglo XVI usaban un hábito de color azul. O sea, si ustedes pensaban que los franciscanos siempre usaban un hábito de color café, es mentira. En el siglo XVI usaban uno de color azul. ¿Y qué les hizo cambiar? Desconozco por qué hayan cambiado. Es una buena pregunta, lo voy a investigar. Fíjate que hasta hace muchos años yo me preguntaba por qué era azul. De hecho, yo no sabía que era azul, sino que hay un documento que se llama Relación de Michoacán y tiene imágenes. Y en esta Relación de Michoacán está un fraile con un hábito azul. Entonces yo al ver eso dije, ¿por qué tiene un hábito azul? Entonces siempre me pregunté por qué lo tenía azul en esa representación. Cuando vine y vi esto, me di cuenta que efectivamente usaban un hábito azul. Y luego encontré un documento, un estudio de una historiadora que se llama Solange Delgado, y ella nos dice que probablemente el color azul fue porque estos franciscanos incipientes decidieron adoptar el color de Huitzilopochtli. Y pues esto es lo que logré grabar. ¿Qué te pareció? La idea es seguir subiendo este tipo de contenido a la par de los videos sobre música. Agradezco nuevamente al señor Martín Carreño Ibáñez por permitirme la difusión de sus conocimientos a través de esta plataforma. Y yo espero, si es que más depresiones y enfermedades no vuelven a devastar mi existencia, poder retomar con regularidad el canal. Por el momento es todo, te espero en el siguiente video. Ahora, sé libre.